¿Qué es el control proporcional integral derivativo? Podríamos pensar que solo es una combinación de todas las funciones de control para mejorar el desempeño de un sistema, pero la realidad es que así como los controladores proporcional, proporcional derivativo y proporcional integral son exclusivos de sistemas de primer y segundo orden, el control PID es exclusivo para sistemas de tercer orden. Por lo tanto, usarlo en sistemas de menor orden no mejora su desempeño. Esas son puras mamadas que nos han contado en los libros de control. Sí, los libros pueden estar mal, pero no nos creas a nosotros. Mejor vamos a demostrarlo usando un sistema de tercer orden. En la física, la segunda derivada de una variable se puede interpretar como su aceleración. Sin embargo, la aceleración también puede tener una razón de cambio. A esta se le conoce como jerk, que es la tercera derivada de una variable. Esto se establece en la norma ISO 2041-2018, en el apartado 3.1.7. Ahí se menciona que el jerk es la razón de cambio de la aceleración, así de fácil. Ahora debemos buscar un sistema dinámico que considere al jerk dentro de sus términos. Nosotros sabemos que el jerk es utilizado en robots cuando se quiere suavizar el comportamiento del efector final al seguir una trayectoria. Sin embargo, en este taller de control hay muchos estudiantes de química, física, electricidad, etc. Entonces, explicar esto con un robot podría ser demasiado complejo para ellos. Por la misma razón, vamos a usar un sistema caótico como ejemplo. Este lo puedes encontrar en el artículo que ves en pantalla. En él existen varias ecuaciones diferenciales de tercer orden, pero nosotros escogimos esta ya que no es lineal. Con esto, comencemos el análisis como siempre lo hacemos. Primero tenemos que transformar a la ecuación diferencial al espacio de estados. En este sistema, las variables de estado serán la solución de la ecuación diferencial. Dicho vector contiene a la posición, velocidad y aceleración del modelo dinámico, y a partir de esto, nuestro objetivo es que todas las variables alcancen un valor deseado. Esto se estudia al proponer una función de error cuyo objetivo es que este sea igual a 0. Dicha función solo será una resta entre los valores deseados y los valores alcanzados o medidos. Pero como no conocemos a este término, mejor derivamos a la función de error y así podremos usar a toda la ecuación diferencial en espacio de estados. Y además, recuerda que la derivada de los valores deseados dependerá de si quieres alcanzar un punto o seguir una trayectoria. Asimismo, para conocer a la derivada de la función de error y garantizar que éste sea estable, usaremos la teoría de estabilidad de Lyapunov para proponer una medida de energía y a su derivada. Esto permite que nuestro objetivo principal sea complementado con los criterios de estabilidad que se cumplen gracias a una función de control, que es la variable que estamos buscando. Entonces, propongamos una función candidata de Lyapunov que tenga una derivada ideal y una real. Al relacionarlas, estaríamos indicando que la pérdida real de energía debe asemejarse lo más posible a la pérdida ideal. Así solo debemos operar algebraicamente y obtendremos a la derivada de la función de error, que luego se puede igualar con la derivada que establecimos previamente. Esto nos lleva al resultado que ves en pantalla, que es prácticamente lo mismo que hemos obtenido en todas las clases anteriores, y por la misma razón el procedimiento para simplificar y obtener a la función de control es exactamente el mismo, sin olvidar que la invertibilidad de la matriz de entradas también debe considerarse en el procedimiento. Asimismo, recuerda que la función obtenida es un vector donde solamente la última casilla contiene al controlador que estamos buscando. Por la misma razón, debemos expandir términos y simplificar, lo que nos lleva a un resultado que indica que el controlador elimina los fenómenos físicos propios del sistema, suministra el comportamiento deseado y garantiza la estabilidad del error. Lo interesante es que tenemos un término proporcional y dos términos derivativos de primer y segundo orden. El primer término derivativo representa al error de velocidad o al error de la primera derivada de x, mientras que el segundo término derivativo representa al error de aceleración o al error de la segunda derivada de x. Pero ¿dónde está el término integral? Recuerda que en la clase anterior aprendimos
decidimos que podíamos hacer un cambio de variable en el vector de estados, donde la primera derivada de x sería representada como la velocidad. Por lo tanto, la integral de la velocidad es la posición x y la derivada de la velocidad es la aceleración. Lógicamente, las variables deben estar relacionadas entre sí por un fenómeno físico para poder hacer este cambio de variable. Entonces, si las variables cambian, pues las funciones de error también lo pueden hacer, por lo que la derivada del error se vuelve el error de velocidad, mientras que la segunda derivada del error cambia a la primera derivada del error de velocidad, y el error de posición se vuelve la integral del error de velocidad. Recuerda que en realidad no estamos derivando ni integrando términos existentes, simplemente estamos representando a los fenómenos físicos con una variable diferente, pero siguen siendo la posición, velocidad y aceleración. Y como son los mismos fenómenos físicos, podemos cambiar todas las variables en el controlador o solamente a aquellas relacionadas con la función de error. En este caso decidimos que todas las variables serían las mismas, exceptuando a estas, donde ahora sí tenemos un término proporcional, un término integral y un término derivativo, pero las unidades y el significado físico del controlador son exactamente las mismas. Ahora vayamos a MATLAB para comprobar que esto funciona correctamente. Primero, dentro de un archivo de código debemos establecer todos los parámetros físicos del sistema. Recuerda que este es un sistema de tercer orden. Por la misma razón, sin importar si solo quieres alcanzar un punto o seguir una trayectoria, debes establecer los valores deseados de posición, velocidad y aceleración. En este caso solo queremos alcanzar una posición igual a 1 y por lo tanto, al ser un valor constante, sus derivadas son iguales a 0, pero no deben ser omitidas. Ahora vayamos a Simulink y primero llamaremos a los parámetros físicos del sistema para que con dichos valores construyamos el bloque con la ecuación en espacio de estados, sin olvidar a la no linealidad del sistema. Fuera del bloque debemos integrar su salida para calcular la posición, velocidad y aceleración. Estas son las variables de estado, quienes son enviadas al bloque que calcula la función de error. Esta es una resta entre los valores deseados y los valores medidos, cuyo resultado es enviado al bloque que calcula a la función de control, la cual puedes escribir tanto en forma vectorial como en forma escalar, pero debido a lo extensa que es, decidimos hacerla en forma vectorial. Por último, no olvides colocar la variable de tiempo para la simulación. Ahora, para ejecutar este modelo, regresemos a MATLAB y vamos a crear una sección donde se use la función sim que ejecutará el archivo de Simulink sin abrirlo. Asimismo, no olvides tu sección de código para generar las gráficas con los resultados de la simulación, que cuando esta termina de ejecutarse, se nos muestran dichas gráficas. La primera indica que el sistema está alcanzando la posición deseada correctamente, y cuando eso ocurre, la velocidad y aceleración se vuelven iguales a 0. Esto significa que sus respectivas funciones de error alcanzan un valor igual a 0 después de un tiempo determinado gracias a la función de control, la cual es un vector que solamente tiene valores en una de sus casillas. Entonces, el controlador proporcional integral derivativo está funcionando, pero escogimos los valores de las ganancias de forma aleatoria. Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios o restricciones para que éstas mejoren el comportamiento de la función de error? Para saberlo, debemos hacer lo mismo que en lecciones anteriores. Considera que el modelo dinámico, ya sea escalar o en espacio de estados, se le suministra la función de control, quien elimina algebraicamente a los términos en el modelo dinámico, y así obtenemos un modelo que describe el comportamiento ideal del sistema cuando es controlado, que de este resultado tomamos a estos términos y los enviamos al lado derecho de sus respectivas ecuaciones, lo que nos deja con estos términos restándose entre sí. Y si recuerdas a nuestra función de error, esta contempla la diferencia entre la posición, velocidad y aceleración deseadas y medidas, por lo que los términos señalados representan al error del jerk, es decir, al error de la razón de cambio de la aceleración, lo que nos lleva a obtener el modelo dinámico ideal del error de posición. Claro que aquí solo hay un término proporcional y dos derivativos, por lo que podemos considerar a este cambio de variable y así obtener una ecuación íntegro diferencial de segundo orden, quien ahora representa al error de velocidad del sistema. Sin embargo, este cambio de variable nos permite tener a los términos proporcional, integral y derivativo. Por la misma razón, usaremos a esta ecuación para conocer al error de velocidad ideal, la cual es la solución de la ecuación diferencial, que se
puede obtener al calcular la transformada de Laplace. Y aquí surge otra cosa muy interesante, porque la transformación resulta en un sistema de tercer orden. Mira, primero que nada, es simple determinar cuáles valores de K representan a las ganancias proporcional, integral y derivativa. Con esto, la transformada de Laplace se puede usar para resolver la ecuación diferencial calculando las raíces de su denominador, algo que no es tan sencillo, pero al hacerlo y analizando los resultados detenidamente, nos damos cuenta que existe un término que se repite en las tres soluciones. A este vamos a considerarlo como una variable llamada raíz cúbica, lo que reduce los términos a lo que ves en pantalla. Entonces, de la teoría de ecuaciones diferenciales, sabemos que cada término en cada raíz se usa en una función exponencial que define a la solución de la ecuación diferencial de forma generalizada. Con esto notamos que la ganancia derivativa es quien acota el resto de fenómenos en el comportamiento del sistema, que para alcanzar un valor igual a 0 lo más rápido posible, se sugiere que sea mayor o igual a 3. Por otro lado, en estas funciones exponenciales existen dos términos que son exactamente iguales, solo que tienen signos opuestos. Esto significa que uno puede alcanzar un valor igual a 0 y el otro un valor indeterminado. Para evitarnos este problema, consideraremos que ambos términos deben ser iguales a 0, que antes de operar a esta ecuación, sugerimos simplificarla. El problema de este resultado es que tenemos una ecuación con dos incógnitas, que al menos podemos proponer un valor para la ganancia derivativa siguiendo la condición establecida previamente. Una forma sencilla para simplificar este problema es proponer que ambos lados de la ecuación sean iguales a cualquier número positivo y diferente de 0. Este será un número que nosotros podremos escoger. Si el número fuera igual a 0, la raíz cúbica lo sería, y entonces estas partes de las fracciones serían una indeterminación. Entonces, para que la raíz cúbica sea igual a n, este término debe serlo también. Por lo tanto, podemos relacionar a la ganancia proporcional con la derivativa y con el número propuesto por nosotros. Esto significa que ya tenemos dos de las tres ganancias, que si sustituimos esta ecuación en la raíz cúbica y simplificamos, notaremos que todo se reduce a una ecuación en función de la ganancia derivativa e integral. La primera la podemos escoger siguiendo este criterio. Así solo debemos resolver esta ecuación, que es un proceso algebraico demasiado aburrido, así que vayamos directamente al resultado. Este indica que tanto la ganancia integral, al igual que la proporcional, depende de la ganancia derivativa y del número n, de los cuales podemos escoger sus valores de acuerdo con las condiciones establecidas. Y si sustituimos las ganancias en nuestra solución generalizada, el argumento de estas dos funciones exponenciales será igual a 0. Asimismo, este término también se puede simplificar, lo cual reduce la solución generalizada, pero al tener una función exponencial con un número imaginario, esta se transforma en una función armónica, lo que significa que nuestro sistema, aún con los criterios en las ganancias del controlador, tendrá oscilaciones. Pero aquí hay algo interesante, porque la frecuencia de la función armónica depende del número n. Por lo tanto, dicho número puede definirse en función de la frecuencia de oscilación de la función de error. Recuerda que la frecuencia es igual al número de oscilaciones dividido entre el tiempo de una oscilación. Por lo tanto, como sugerencia, deberías considerar que existe una sola oscilación dividida entre un valor de tiempo muy grande. Esto significa que la función de error solo oscilará una vez y puede que no termine de completar dicha onda, porque esta ganancia hace que el error alcance un valor igual a 0 en el menor tiempo posible. Pero para no enredarnos entre tantas cosas, resumamos los criterios de las ganancias. Primero, estas aparecen en la ecuación diferencial del error de velocidad ideal, el cual se obtuvo al usar nuestra función de control y considerar un cambio de variable. Luego, al obtener su transformada de Laplace, notamos que el sistema es de tercer orden y debemos calcular las raíces de su denominador para conocer la solución de la ecuación. De esta, el primer criterio obtenido es que la ganancia derivativa debe ser mayor o igual a 3 para que el error de velocidad alcance un valor igual a 0 en el menor tiempo posible. Luego se establece el valor de la variable n, que debe ser mayor a 0 para eliminar términos en la ecuación del error y que podamos definirla en función de las oscilaciones en el sistema. Y con este valor, las ganancias proporcional e integral se calculan fácilmente, ya que dependen de la ganancia derivativa y del número n. Claro que debemos comprobar que esto está funcionando. Para ello, vamos a MATLAB y definamos cada uno de los criterios que acabamos de establecer. Debido a que nuestro controlador lo colocamos en Simulink como una función vectorial, debemos colocar a cada ganancia dentro de la matriz K, tal como
lo indica la simplificación de la función de control. Además, recuerda que no debemos derivar o integrar nada, ya que dichos términos solamente representan a los fenómenos físicos que existen en el sistema y que podemos medir del vector de estados. Así que no modifiques nada en Simulink. Ahora ejecutemos todo el código y al finalizar nos mostrará los gráficos de nuestro sistema, que en este caso se controla con menos oscilaciones en la respuesta y en las funciones de error. Lógicamente no vamos a poder eliminarlas por completo porque la función de error de velocidad ideal tiene una función armónica y por la misma razón tanto el error de posición como el error de aceleración tendrán una función armónica, pero la relación establecida entre las ganancias son lo suficientemente útiles para que el sistema se controle correctamente. Incluso la función candidata de Lyapunov y su derivada demuestran que dichos criterios garantizan la estabilidad asintótica del sistema, pero eso es algo que tú puedes comprobar fácilmente. Con todo esto ya tenemos la teoría fundamental para comprender al control proporcional integral derivativo, pero si por alguna razón todavía tienes dudas o esto fue muy complejo, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.